Damos comienzo al tercer programa de la radio humanista, Centro de Estudios de las Américas, y tenemos como un invitado especial a Antonio Carballo. Antonio Carballo, intérprete profesional chileno y actualmente vive en Truro, Reino Unido. Formado en Derecho en la Universidad de Chile, en 1968 se integró al naciente movimiento humanista fundado por Silo, autor y guía espiritual argentino. En los años siguientes desarrolló esta corriente en Perú, Venezuela, Sri Lanka, Australia y Reino Unido. Desde 1991, como secretario general de la Internacional Humanista, viajó a Zambia para desarrollar lazos con el gobierno de Kenneth Kaunda en su tránsito hacia las elecciones multipartidistas, así como la Unión Soviética en el momento de la perestroika. Es padre de 4 hijos. Hoy día tenemos el gusto de entrevistar a Antonio con unas breves preguntas. Eh, Sacada desde el último Foro Mundial Africano Humanista, el primer conversatorio que hubo. La primera pregunta, Antonio, antes que todo te saludamos, Sí, muchas gracias, muy Mónica. buenas tardes y Ha sido encantado muy, de muy tenerte. Sí, encomiable ese sí, saludo, sí. aunque Buenas tardes o buenas noches. hay Sí. algunas inexactitudes, porque ya no vivo en Sí. Truro, pero en fin, Ah, muchas cosas sí, todavía se aplican. pero en el Reino Unido. Sí, 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 en Londres. sí, sí, Te digo en broma, sí. qué Sí, importante uno vive. sí. Bueno, nuestra primera pregunta que queremos ya enfocado siempre Sí, en el foro, en nuestro primer conversatorio que hubo del Foro Mundial sí. Humanista de África, Mm. que el tema central fue África, colonialismo, es algo del pasado, como que fue el punto Sí, central del foro, ¿no? exacto, exacto, Sí, porque da la sí, impresión a mucha sí, gente, de mm, manera ingenua, que el sí, colonialismo es una cosa que se ha superado, no se explica bien sí, por qué ni cómo se ha claro, superado, pero la gente tiene la impresión, porque no se habla tanto de eso, sí, porque muchas repúblicas que eran parte de los imperios coloniales, de las potencias europeas o de los Estados Unidos, eh, han cambiado su formato, fundamentalmente por el debilitamiento de los principales países colonizadores de Europa, que perdieron sus colonias como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Pero entonces se sustituyó el sistema de coloniaje brutal, de imposición, de control, de ocupación, si tú quieres, económica y política en muchos países, sobre todo el África, porque el África estaba muy cerca de Europa y entonces era el principal punto potencial vulnerable de control. Además, es, como se sabe, el continente tal vez más rico en recursos naturales del mundo y mucho más en esa época. Entonces ahí se fortaleció mucho el colonialismo del modo en el que nosotros lo representamos en la narrativa normal y sobre todo hasta hace unos años. Y se fueron independizando muchos de esos países y entonces uno tiene la impresión de que con eso desapareció el colonialismo, pero ni siquiera el colonialismo político desapareció. Los británicos, que eran el gran poder colonial, que se terminó con la Segunda Guerra Mundial y su espacio político fue ocupado por los Estados Unidos, pero con el colonialismo financiero, tuvieron gradualmente una forma de independencia política, si tú quieres, pero eso nunca llegó a una independencia real o a una superación del colonialismo. Entonces, si tú me preguntas, el colonialismo es la dominación de un sí, Estado de manera más sutil o más obvio por parte de otro sí. Estado. Al dominar tú la libertad, la autonomía, el acceso a sus recursos naturales, la posibilidad de tener instituciones políticas propias, con eso tú lo que estás haciendo es reducir la humanidad de una nación completa y todos los seres humanos que lo ocupan. Y desde el punto de vista del humanismo universalista, ese es un tremendo problema. Un crimen que se ha perpetuado durante cientos de años, durante miles de años, y que estamos llegando a la coyuntura histórica en que tiene que ser superado. Pero para Sí. eso la gente necesita entenderlo.
necesita cambiar su punto de vista respecto de eso y necesita entender cuál es el sustrato psicológico que a nivel individual lo lleva a uno a tener prejuicios, a tener actitudes que no son correctas, de violencia en el trato de sí, ciertos grupos sociales, de ciertos grupos raciales, etcétera, etcétera. Y finalmente apoyar gobiernos y legislaciones que suprimen, desde el punto de vista de una pretendida ley, esos derechos para la mayoría. Ese mundo sí, está cambiando velozmente, pero ah, de ninguna manera podemos decir que haya desaparecido. Se vuelve cada vez más sutil, más sí, velado, más tramposo, más lleno de vueltas. Por ejemplo, si yo controlo como Estado los recursos financieros de muchos estados del mundo, yo controlo el sistema financiero, controlo la emisión del dinero, impongo mi moneda, entonces si te das cuenta que yo estoy haciendo un manejo muy sutil que no se ve, ni se lo entiende, ni se conoce el origen de eso. Y ese es el sistema bajo el que vivimos en este momento. Y se está produciendo un cambio también de eso. Ahora están surgiendo estados, que son, por ejemplo, los BRICS, que están proponiendo una relación multilateral entre los estados del mundo. Y ellos van a emitir su propia moneda y ellos están saliendo del uso del dólar. El dólar, que era una moneda que se estableció como la moneda de reserva en el mundo a partir de la Guerra Mundial, sí, y se dijo que era convertible en oro, pero la realidad es que nunca se convirtió en oro y ya en la época de Nixon se cambió la convertibilidad del dólar. Y el dólar son papeles que emite sin control ninguno el Tesoro americano y que circulan por todo el mundo y toda la gente está obligada en todas sus actividades comerciales a utilizar el dólar y el dólar no tiene valor, no tiene un valor conocido. Y cada vez que ellos entran en una guerra o en un gasto exagerado de sus recursos nacionales, lo que hacen es emitir más papeles. Y así sigue y sigue y sigue. Y si tú empiezas y continúas usando un papel que no tiene ningún valor, ¿qué estás haciendo? Estás financiando el déficit del Estado sí, emisor. Entonces claro. es un sistema de dominación y de coloniaje, pero mucho peor de lo que nunca antes existió. Claro, y que está tapado, está tapado hacia la gente y hacia el mundo y como que era necesario como abrirlo, como darlo que todavía existe el colonialismo, yo creo. Sí, que todavía Claro, está, que está vigente, que no, sin duda. que sí, Porque con sí, todas esas manifestaciones lo que haces tú es que tú privas a mm, la amplia mayoría de la población del mundo de educación, sí, de salud, sí, de los recursos fundamentales para poder desarrollarse y prosperar, de la capacidad de establecer un trabajo independiente, de todo lo que son, si lo vas reduciendo a los derechos humanos fundamentales que fueron reconocidos por Naciones Unidas sí, en el año 49, pero que sin sí, embargo no se cumplen. Entonces, cuando tú tienes sí, leyes que se proclaman y que no se cumplen, ¿qué estás haciendo? Igual tú estás negándole derechos fundamentales a la amplia mayoría de la población del mundo. Y si eso no es sí. coloniaje, colonialismo, bueno, ¿qué lo ¿Qué, es? claro, Tiene que qué es tener una bola de entonces? acero en el Sí. tobillo, entonces, para Y, decir, ah, sí, aquí hay coloniaje. No, y era súper importante que existan estos foros y estos conversatorios de exacto, aquello, claro, de irlo como exacto. ya, como irlo dando a conocer para que la Ye- gente no esté tanto con Toda la con una razón. venta en los ojos, no sé, Exactamente. como que Tenemos no, que no, llevar el diálogo a la claro, población, porque exacto, si no todo se continúa manteniendo entre las sí, élites y las sí, élites lo que hacen mejor es mentir. sí, Controlan los medios de difusión y de esa manera mantienen sí, narrativas que están sí, totalmente alojadas de la sí, realidad y sin embargo la gente cree que están las sí, cosas más o menos normales. claro. Por Entonces eso, mm, sí, no, 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 hay no, que perdón, difundirlo, hay que sí, llevarlo a la perdón, población. Antonio. La gente común de tú, yo, cualquiera en la calle tiene que Claro, plantearse estos temas, porque claro, solamente cuando tengamos una claridad muy grande, cuando hay que tomar decisión, sabremos en qué dirección tenemos que movernos. Y la sí, organización de las sociedades tiene que volverse realmente abierta, democrática y donde los derechos fundamentales de la mayoría tienen que respetarse. En ese momento podremos decir que el colonialismo está retrocediendo, pero no antes que eso. claro. Sí, no.
Mm. Sí, gracias, Antonio. Y la otra la otra la segunda pregunta que yo tenía, que era, había sido el enfoque del colonialismo en el foro mundial? El enfoque que se le dio. Bueno, casi en esta primera pregunta como que fue contestado un poco, ¿no? Sí, pero es Sí, interesante, yo te sí, respondería como que sí, mm, en ese foro al que te estás refiriendo, sí, mm, las personas que fueron invitados, los sí, ponentes, sí, eran dos mujeres de países africanos, parte de la sí, cultura africana, que África ha sido por excelencia parte del Commonwealth de Naciones y sí, han sido un continente colonial, sí, colonizado, y al mismo tiempo, como es predominantemente de raza negra, lo primero que hicieron las potencias coloniales del pasado fue desproveer a otras razas que no fueran la raza occidental y cristiana claro, de su condición humana y los consideraron seres naturales, como si fuera una especie más entre las especies animales. Y al hacer eso, entonces no podían tener los mismos derechos de libertad, de autonomía, de acceso a recursos naturales. No, no podían porque eran seres naturales. Con mm, esa interpretación hipócrita que se fue disfrazando de antropología, de darwinismo y con distintas pseudoteorías científicas, entonces se justificó la explotación sostenida, digamos, de esos grupos humanos grandes. Entonces, sí, el tema del racismo es un tema que se deriva precisamente y que se justifica en esas hipótesis que con el tiempo se va viendo que son totalmente falsas. De mm, hecho, las culturas más antiguas de la humanidad provienen de África y sí, hay cultos, hay religiones, hay capacidades de todo tipo. Las ciudades más extraordinarias de la antigüedad estaban ubicadas en el continente africano. Y todavía no se sabe, por ejemplo, qué técnicas se usaron para construir, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Dicen que los extraterrestres vinieron a construirle las pirámides. Cualquier cosa dicen. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ni idea cómo se movieron esas piedras tremendas, ni todas las otras claro. condiciones que existieran, y no solamente las pirámides de Egipto, muchos otros monumentos extraordinarios de la antigüedad. Claro. Entonces, Y que, porque se trata de negarle la capacidad técnica, la capacidad creativa, la capacidad artística, la capacidad abstractiva, porque concibieron sistemas religiosos que todavía se fueron trasladando a distintos grupos humanos en toda la cuenca del Mediterráneo y dieron origen a las grandes religiones del Medio Oriente y posteriormente la religión cristiana, de la cual nosotros sí, somos un subproducto. claro, sí, Entonces, de todas pero más maneras. que eso, se ha Sí, determinado que el origen de la civilización está en África y que el equipo genético de todas las razas del mundo es exactamente el gen de los grupos originales del África, que se fueron desplazando y todo lo que se fue desarrollando en todas partes era esa misma raza de África. Así que y- mira, se ha aportillado el sí, sistema es, y las justificaciones totalmente. sí, sí, es muy amplio, ¿no? Sí, Es, como que está, y como que estaba muy, muy ahí como dormido, como que no, salía como pero muy tapado por todas muy las. intencionalmente tapado, muy Exacto. intencionalmente, Tapado se negado. dice en Chile, pero Claro. yo creo que se entiende para todos. Sí, Claro, se así entiende muy como bien porque tú cubierto, lo tapas y así. entonces ya no se Claro, ve. como cubierto, como que no quería que se Sí. sepa mucho de No, todo. Al conversar también un poco con una de las ponentes, eh, ella me contaba todo, me iba, como ella era investigadora, sí, como exacto, que exacto. tuvimos como Mali algunas Kentucky, veces, ¿no? Sí, Mali Kentucky, claro, sí, como sí, que la tuvimos vi. algunas conversaciones personalmente, sí. Entonces, Exacto. sí, como Y la que otra ponente era Florbela Flor Malaquías, que Vela, que era formó el Partido Humanista humanista, sí, en Angola. sí, Y ella es abogada, es una mujer que ha tenido experiencia en radio y medios, sí, bueno, tiene una carrera de una mujer muy activa y muy sí, involucrada y muy educada y en fin, y ella te dice que de ninguna manera se ha superado el colonialismo, sino que va tomando formas más hipócritas, más sutiles, más de acuerdo a la época, pero la dominación del ser humano y la supresión de sus necesidades fundamentales permanece. sí. Y todo eso es inaceptable.
Y Y desde se, África y de todos los otros continentes ¿Qué te también. parece América Latina? Sí, que Nosotros provenimos de América exacto. Latina, nos damos Es, cuenta. es un poquito, después que terminó el foro, que estuve un poquito en un debate así muy cortito, y se hablaba eso, de que en Latinoamérica, como que en Claro, Latinoamérica, en América, sí. como que existía el colonialismo, las Existía, inmigraciones, sí, pero existe, existe, existe. existe. Y Sí, mira las razas, y mira la supresión de los claro, indios, como se los hacía claro, trabajar en las minas sí, de Potosí. Se calcula mm, que 6 millones de indios sí, perdieron la vida en la actividad minera durante esos dos o sí, tres siglos de la explotación del Imperio Español. Y sí, así eso se traían también cantidades grandes de negros de la África, también a la explotación agrícola en Centroamérica, en un montón de países, ¿no? En Venezuela, en toda Latinoamérica es mestiza, hay un mestizaje negro al mismo tiempo sí, que indio como resultado de esa colonización. sí. Y sin embargo ahí había culturas extraordinarias en la Lo- antigüedad, los mayas, los incas, ¿no? Con grandes niveles de Los, tecnología, de sí, construcción. abarcan toda América del Sur y Sí, entonces que somos todos fronterizos en América del Sur. somos todos Sí, sí, fronterizos. sí, sí. Entonces, claro, No, interesantísimo este es foro de África, la verdad que muy, muy son muy importante. interesantes los foros porque Sí, se toman sí, temas fundamentales, África, temas que sí, son abarcan mucho. preocupantes, que corresponden a las grandes áreas de problema de nuestra época, pero se lleva la discusión a la base social, a la Sí, gente común, que tiene mucha información, pero que sí, no tiene mucha oportunidad de foros donde se pueda intercambiar con pares, con gente similar y se pueda entender cuáles son los puntos de vista sí, predominantes y que son más válidos respecto a un problema o a otro problema o otro problema. Cuando la gente empieza a tomar conciencia en profundidad de que es posible establecer un nuevo orden social y una nueva concepción de las cosas, el mundo va a cambiar. Está cambiando, pero se va a acelerar ese cambio. Entonces, por eso nos interesa la discusión y el cambio de la cultura psicológica de la gente. Que es muchos en eso que estamos nosotros también, nuestra doctrina, nuestro Claro, pensamiento. nuestro Intent- pensamiento. Estamos tratando de abarcar eso y llegar así de a poco a una nación humana universal, que es nuestro Exactamente. principal propósito. Porque si tú Sí, me dices, mira, sí, el problema del coloniaje sí, o del colonialismo es un problema de formas materiales, de organización del trabajo, de distribución de los recursos, yo te digo, bueno, indudablemente hay que empezar por ahí. Y desde ahí tú sí, puedes, con un sistema de legislación justa, cambiar más o menos el equilibrio y la distribución. Pero ¿qué pasa a nivel de la mente humana? ¿Qué pasa con los prejuicios que se han ido sí. acumulando y que vienen Eso, en toda la transmisión cultural de las generaciones anteriores? Donde existe el prejuicio, donde existe la supresión del otro casi de manera mecánica, automática. Uno no sabe la cantidad de prejuicios, de presupuestos negativos de cara al otro que uno arrastra. Y de repente cuando lo ve al otro, lo ve de una manera que tiene que ver con sus propios sí, prejuicios y limitaciones y distorsiones mentales. Y eso claro, entonces la gente lo va a poder resolver cuando se vaya siendo consciente de todos estos mecanismos que actúan en cada uno de nosotros. Cuando se pueda extraer el sí, prejuicio y el colonialismo mental, va a cambiar definitivamente la sociedad. Pero tenemos que claro, empezar en algún sitio, ¿no? claro. Estamos en eso, creo. Creo, así de a poquito, pero estamos en eso. Es una Claro. tarea muy Y ambiciosa, pero de mucha sí, profundidad, muy sí, significativa, porque se puede producir un cambio civilizatorio de esa manera. sí, Y sin un cambio civilizatorio, la vida humana con tantos seres humanos ocupando el mismo territorio y agotando los recursos naturales, se va a una especie de término, porque la gente se va a sí, matar una con otra porque tiene que ocupar los mismos espacios físicos. Solamente la semana pasada se publicó una noticia que se había confirmado que hacia fines de este siglo, ya 25 años se han pasado, un cuarto del siglo, sí, y quedan 75 años más. Bueno, en esos 75 años la población del mundo se estima que va a llegar a 10,2 mil millones de habitantes.
De momento se calcula que hay 8.2 mil, otros 2.000 millones más. Imagínate la presión social creciente, los problemas físicos de deterioro del medio ambiente, de relaciones sociales cada vez más tensas. Y te dicen los estadísticos, que son siempre dudosos, que a partir de ese momento la población se va a empezar a reducir gradualmente. ¿Pero por qué se va a reducir si hasta ahora solo ha crecido? Y va a continuar creciendo porque la gente va a tener mayor capacidad económica, mejor tecnología, entonces probablemente vuelva a crecer. Y si ahora crece en un X% una población de 10.000 millones, muy rápido seremos 15.000 o 20.000 millones. Y entonces los problemas se van haciendo compuestos, porque si Sí, vive mucha gente en el mismo espacio, a menos que la gente tenga una forma mental diferente y una conducta diferente, se terminarán matando, porque claro. van a querer los recursos, van a Sí, querer las cosas por sobre mm, el valor de la vida. sí, Bueno, habrá mil problemas. Así sí, que tenemos que cambiar nuestra forma mental y nuestro nivel de de conciencia. a poco. Sí, Claro, es nuestro nivel de conciencia. claro. Sí. Estas tres preguntas que hice, Antonio, estaban Mm. un poco resumidas porque en realidad también era como muy importante reflexionar sobre este tema del Yo también lo creo, colonialismo. Mónica, sí, sí. Sí, sí, por eso que yo Porque, hice la pregunta. Era importante porque dentro de estas dos preguntas como que ya me lo englobaste todo, así como porque esto generalizado. ya le da Claro. una categoría distinta a la discusión. Sí, y el avance que uno tiene que Exacto. empezar a hacer, el avance, ¿Hacia sí, dónde no, queremos ir? hasta Sí, dónde, exactamente. y nuestra dirección que tenemos nosotros, así Mm, con nuestra doctrina, nuestro pensamiento y en lo que estamos, exacto. humanizando, Que es creo, muy, muy que es valioso. Y la valioso en este gente, bueno, minuto, si tú lo comentas sí, sí, simplemente con palabras, la gente no logra no, entender. no Entonces, lo capta es no lo capta tan necesario así, tomar sí, un tema, sí, explorar ese tema y a sí, través de ese suerte de análisis básico, simple, porque es como mm, conversan los vecinos en cualquier lugar, en cualquier relación social. sí, Se descubren cosas y se llega a conclusiones que son importantes, ¿no? sí, Y lo si se le encuentro puede transmitir a los muy, propios hijos ese tipo de cosas, sí. imagínate, la sociedad va cambiando. Pero también, fíjate, otra deformación cultural es el Sí, que nosotros somos consumidores, consumidores sí. de placeres que no son placeres, porque son Estamos, claro. compensaciones de cosas. Tienes que ir a Sí, Netflix y mirar una película de tercera calidad sobre no sé qué cosa de unos traficantes de droga. claro. Imagínate qué placer extraordinario es eso. Tienes que ir al Sí, bar y emborracharte, tienes que haciendo un sí, deterioro muy serio sí. de las posibilidades y del potencial mental y de conciencia que tiene nuestra especie. Y no nos preocupamos de lo fundamental, No, de lo que exacto. sí, hoy. Produce una distracción crónica de lo Sí, importante, hasta que nos damos distracciones. cuenta que se pasó la vida y Sí, bueno, ¿y usted qué hizo en su vida? claro, No sabe ni cómo contestar sí, la pregunta. claro. Sí, hoy, Antonio, estamos muy agradecidos de esta entrevista para la Radio Humanista del Centro Estudio y que vamos ya en el tercer programa y estamos encantados de tenerte Bueno, Mónica, a aquí mí me como encanta, tú sabes entrevistado. cómo soy de charleta Sí, y ya. de charleta y todo. Y lo poco y nada que hemos conversado, como que Claro, estamos como en sintonía. Sí, tenemos que no, darle valor a esta sí, posibilidad, a estos conversatorios que sí, organizamos entre nosotros y la difusión de sí, estos sí, conversatorios. de todas maneras. Te damos las gracias, de todas Bueno, maneras, muchas gracias por invitarme. y además que eres nuestro miembro honorífico del Centro Estudio de Así las es, ¿no? Américas. Así es. Sí, sí, agradecida.